Él tenía solamente un sueño: llegar lejos, conocer otros mundos. Parecía imposible, no para él. Puso inteligencia y corazón para superar cada obstáculo. Le enseñó al mundo que los viajes espaciales eran posibles. Solo que no pudo ver su sueño hecho realidad. Y su nombre cayó en el olvido. Pero hoy los viajes del futuro se preparan con sus inventos. Y aunque ya no está, el sueño aún sigue vivo. Bien, ahí hemos estado viendo este tráiler de esta película que prepara nuestro invitado, Álvaro Mejía, sobre la vida de Pedro Paulet, que por supuesto era arequipeño, ni grande ni pequeño, y por eso es que se lanzó a estas aventuras, para algunos insólitas, desde el Perú. ¿Por qué lo recordamos hoy 26 de diciembre? Porque un 26 de diciembre de hace ya, del año 11 años, en el Perú se lanzó, ¿no?, a la atmósfera el primer cohete diseñado y construido íntegramente también aquí en el Perú. Bienvenido, Álvaro, al programa. Muchas gracias. Pues las veces que he tenido ocasión de rememorar con alguien enterado del tema la vida de Pedro Paulet, no he hecho sino sorprenderme de que un personaje como este haya existido en los albores del siglo XX en el Perú. Cuéntanos un poco cómo este personaje te motiva a hacer la película que estás en este momento realizando, elaborando. Ya. Bueno, sí, en principio descubrir que un peruano había tomado parte de la conquista de la Luna, ¿no? Aunque sea indirectamente porque Paulet ya estaba muerto. En concreto, ¿qué ocurrió? En el módulo lunar, esta navecita que desciende sobre la Luna, sí, sus motores utilizaban como oxidante el tetraóxido de nitrógeno, que fue un descubrimiento de Paulet. De acuerdo. Bueno, para los que no somos tan jovencitos, obviamente recordamos eso. Recordamos que el Apolo 11, ¿no?, desciende sobre la Luna, primero manda este módulo que tú aludes, y este año que viene, el 2019, se va a cumplir 50 años de ese acontecimiento histórico. Exactamente, sí. Paulet murió en el año 45, es decir, él no pudo ver este acontecimiento. Sí. Sin embargo, lo que él descubrió fue redescubierto por los ingenieros de la NASA. Sí. No lo acreditaron, no le dieron el crédito, de ahí que de alguna manera la historia dicen que la escriben los vencedores. No se incluyó a este peruano, y poco a poco, con un grupo de personas con las que estoy trabajando, sí, incluso un doctor en física en Francia,
estamos redescubriendo estos aportes del peruano Paulet. Pues sumamente interesante, ¿no? Pero háblanos en este caso de la película, que siempre es un elemento fundamental para poner en la palestra a personajes olvidados. Así es. En la historia del cine mundial. Entonces me imagino que luego de que se estrene tu película, seguramente que todo el mundo sabrá quién es Pedro Paulet, por lo menos en nuestro país. Bueno, esa es la intención. Sí. Mira, te voy a contar algo. En los años 20, la astronáutica se inicia en realidad en Alemania, antes de la Segunda Guerra Mundial. Y los miembros de la Sociedad Astronáutica Alemana se asocian con Fritz Lang, el famoso director de cine que había hecho Metrópolis. Claro. Y hacen La Mujer en la Luna. Es el primer film de ciencia ficción de la historia. Cuando Wernher von Braun, que es el autor de los misiles B-2 en la Segunda Guerra Mundial, va a Estados Unidos, se asocia con Walt Disney. Y Wernher von Braun se convierte en un divulgador científico. Entonces, las comunicaciones son fundamentales. Entonces, creo que en eso encajo yo. Estoy haciendo la película de Paulet y, como dices tú, la intención es hacerlo conocido, que se reivindique, que los peruanos de a pie sepan que tienen un héroe ahí. De acuerdo. Y un poco la génesis del personaje. Háblanos un poco quién fue Pedro Paulet, cómo es que llega ya de adulto a este nivel de excelencia en lo que tiene que ver con la investigación científica, dónde nace, qué hizo en su edad de piedra, como diría José Carlos Mariátegui. Claro. Mira, antes de que Paulet naciera, ocurren algunos eventos. Primero, Julio Verne publica 2 novelas lunares. Claro. De la Tierra a la Luna y una menos conocida, Alrededor de la Luna. En Alrededor de la Luna, los astronautas que han viajado a la Luna corren el peligro de quedarse girando eternamente y entonces utilizan cohetes para despegarse de la Luna y volver a la Tierra. Paulet reconoce que esa fue su inspiración para inventar cohetes. La diferencia es que la novela de Verne son cohetes a electricidad y Paulet inventa cohetes de propelentes líquidos. ¿Ya? Eso lo inventa en Francia. Paulet nace en Arequipa en 1874, poquito después de la guerra franco-prusiana, poquito antes de la guerra con Chile. Esto es un elemento importante porque su maestro, que es un francés, un sacerdote francés, le enseña el amor a Dios, a la patria, y le habla de la pérdida de Alsacia y Lorena. Sí, claro. Y de alguna manera ellos son testigos de la anexión de Tacna y Arica a Chile. Entonces Paulet crece en el ambiente de querer reconstruir el Perú. Y dime, Álvaro, ¿y él mismo tendría ascendencia francesa? Porque el apellido lo puede parecer, ¿no? Lo podría parecer, Podría ser Paulet. Podría ser Paulet. Hay un testimonio de su primo Francisco Mostajo que dice que es catalán, pero está muy cerca. Era primo de Francisco Mostajo, otro gran personaje de Arequipa. Exacto, era su primo hermano. Se criaron juntos en realidad, porque Paulet perdió a su padre y Mostajo perdió a su madre. Entonces, ambos hermanos, los papás de ellos dos, se juntaron y los criaron juntos, ¿no? Te decía esto porque, mira, en 1890, además de la influencia de Julio Verne, la Universidad de Harvard pone un observatorio astronómico en Arequipa. Esta es una historia poco conocida. Es el observatorio astronómico más moderno del hemisferio sur. Y en ese ambiente que crece Paulet. Era un chico genio, admirado desde muy jovencito. Estaba en el colegio y su nombre ya salía en los diarios como un artista premiado. Era acuarelista, escultor, etcétera. Y era un chico de excelencia, ¿no? Entonces pasa por la Universidad San Agustín de Arequipa, obtiene el bachillerato de Ciencias y Letras, pero todo eso no le era suficiente. Él necesitaba un ambiente mayor y a los 21 años se supone que consigue una beca y se va a estudiar a Francia. Y estudia 2 cosas: arquitectura, porque él viene luego a realizar obras arquitectónicas, y estudia ingeniería química. De acuerdo. Además es aceptado tanto en la Sociedad Astronómica Francesa como en la Sociedad Química Francesa. Obtiene muy buenas notas. Sus notas están en Cancillería. De acuerdo. De acuerdo, o sea, no es un invento mío. Y bueno, luego el gobierno peruano, el gobierno de José Pardo, le pide que venga a dirigir la Escuela de Artes y Oficios
que queda ahora en la Avenida Grau, el Politécnico José Queda Pardo. hasta ahora, y el otro día el doctor Modesto Montoya, que es asiduo aquí a Onda Digital Televisión y ahora obviamente a su canal 10 de Telecable, nos hablaba de ese Politécnico que hasta ahora existe. Lo vemos ahí cerca de la intersección de la Avenida Bancay con Grau. Sí. Así es. Sí. Entonces, él lo dirigió. Él lo dirigió. Sí. Y mira, aquí viene una cosa curiosa. En el año 10, en el Perú empieza una euforia por la aviación, dado que Jorge Chávez estaba batiendo récords de También altura en Europa, en Francia. en Europa. Sí. Y eso es lo que anima a Paulet a revelar. Él mantenía en secreto su proyecto porque sus propelentes estaban basados en explosivos y eso era peligroso. Sí. Y en el año 10, 5 días antes de la hazaña de Jorge Chávez, Paulet revela su proyecto, y este era un proyecto de un avión impulsado por cohetes, era un avión metálico, a diferencia de los aviones de Jorge Chávez y de los aviadores de la época que eran de tela y de madera. El de Paulet era un avión metálico y con motores cohete. Es ahí donde dice, esto en realidad le debo la autoría a Julio Verne, ¿no? De acuerdo. Pero lamentablemente no le hacen caso, creo que estaba demasiado adelantado, y la aviación cobra otro rumbo, ¿no? Se acerca la Primera Guerra Mundial y ahí se utilizan aeroplanos, no lo que Paulet había inventado. Entonces él tiene que esperar unos años, hasta los años, fines de los años 20, en el 27 se funda la Sociedad Astronáutica Alemana, y él dirige una carta muy suculenta al diario El Comercio, donde da detalles muy específicos, y alguien, no sabría decir quién, traduce la carta al alemán y se lo hace llegar a la Sociedad Astronáutica Alemana. Y en Alemania empieza una euforia por el motor de Paulet. Sí. Aparecen libros alemanes, rusos, franceses, hablando de él, ¿no? Sí. De él y de su motor. Pero él, patriota, quería que sea para el Perú. Y mientras ellos le reclamaban más detalles, él prefería guardar silencio. Él quería que sea para el Perú, quería que sea para el Perú. Y mira, pasa algo. Te hablo, en la última etapa de su vida, en el año 44, él es diplomático en Argentina, Juan Domingo Perón es vicepresidente, y él da una entrevista a un diario argentino donde propone esto, propone crear una industria aeronáutica sudamericana. O sea, él se da cuenta que el Perú no le iba a hacer caso, pero él propone un eje entre Perú y Argentina. Pero qué personaje, ¿no? Porque ahí podríamos decir, con ese último dato que nos das, que también es precursor del Airbus, es decir, esta confluencia de países europeos que ha construido el Airbus. Exactamente, exactamente. Es curioso porque además esto era la base de lo que hoy es la Unión Sudamericana. Sabemos por la historia que Perón tenía unas fricciones con Estados Unidos, él quería crear un continente más unido acá. Bueno, parece que Paulet ha estado contribuyendo. Hay documentos a la muerte de Paulet, de homenajes argentinos, muy, muy serios. Incluso embanderan a media asta todas las instituciones públicas y militares a su muerte, porque Paulet era un personaje que había estado contribuyendo a eso, ¿no? Y mira, en el año 35 él escribe un libro sobre la economía japonesa, y ahí anticipa lo que son las negociaciones en la cuenca del Pacífico. De acuerdo. Los negocios Asia-Pacífico, más un tren que él proponía desde el Callao hasta Buenos Aires, ya estamos incluso hablando del Mercosur. Sí. Ese era Paulet. Qué personaje, ¿no? ¿Tiene ya título tu película? El niño que soñaba con la luna. El niño que soñaba con la luna, excelente título además. Esto creo que podría motivar una novela, ¿no? Generalmente es al revés. Son las novelas que impulsan la realización de películas, pero en este caso creo que podría ser... Es un personaje novelesco. Sí, completamente. Bueno, Álvaro Mejía nos ha traído esta revista publicada, editada por la Universidad Católica San Pablo. Acá hay un muy interesante trabajo de nuestro invitado, de Álvaro Mejía, Salvatierra, que es una semblanza pues de Pedro Paulet, este científico, este personaje peruano, ¿no? Arequipeño para mayores señas, que vivió a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX. ¿Tienes pensado más o menos en qué época del 2019 aparecerá tu película, Álvaro? Calculo que hacia octubre. Hacia octubre. Sí. Quería comentar que vamos a iniciar un crowdfunding
para completar el presupuesto de la película. Sí. Pronto lo van a saber a través de nuestra página en Facebook, El Niño que Soñaba con la Luna. De acuerdo, entonces sigan a Álvaro Mejía Salvatierra, búsquenlo, es ahora fácil por Facebook y todas esas cosas, y estas revistas, estos ejemplares que nos ha traído Álvaro, lo vamos a sortear entre nuestros televidentes que nos escriban a través del fanpage de Onda Digital Televisión, a través de quienes toman contacto con nosotros a través de las redes. Creo que es un excelente día haber hablado de Paulette, Álvaro, luego de que muchos niños deben haber recibido juguetes que nos recuerdan pues el espacio, los juguetes espaciales, Así ¿no? es. Y para motivar a muchos niños a la investigación científica. Así Gracias por haber venido tan temprano, hoy, un día después de Navidad, aquí a los estudios del Canal 10 de Telecable y de Onda Digital Televisión. No lo olviden, estamos llegando ya al mundo entero, juninenses de la diáspora, huancaínos, jaujinos, soroínos, entren a Onda Digital Televisión y ahí aparecerá la señal de su Canal 10 de Telecable. Nosotros nos despedimos hasta mañana, lo dejamos obviamente en compañía de Onda Digital Noticias y nosotros estaremos enlazados en cualquier momento.